What is up, fam? Bienvenidos a otro día de Leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, haciendo referencias y hablando de estas verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día. El día de hoy terminamos el libro de los Hebreos. Y oh man, espero que te hayas enamorado del libro de los Hebreos, de esta carta hermosa que nos habla acerca de la perseverancia, que nos habla acerca de esta carrera que está por delante y que nos enseña y nos habla de lo que es la fe, de lo que debe de hacer la fe y de lo que está a nuestra disposición por la fe. Día de hoy estamos en los capítulos 11, 12 y 13. Así que ya te la sabes, si aún no has leído, ponle pausa al video, lee, porque creo que son mis capítulos favoritos de Hebreo, lo voy a decir de esa manera. Pero bueno, porque la fe es uno de mis temas favoritos, es mi pasión, de mis temas favoritos de hablar. Pero ya, ponle pausa al video, léelo, luego regresa al video. ¿Por qué? Porque ya te la sabes, solo hacemos referencias, no nos vamos verso por verso y hablamos de estas verdades que podemos aplicar hoy, el día de hoy, ahorita mismo. A esta hora, esta noche, o sea, el día que lo estés viendo. Hebreos del 11 al 13 nos va a hablar que la fe no se trata de obtener lo que quieres. ¡Pum! Ahí puedo terminar el video. La fe no se trata de obtener lo que quieres, se trata de seguir confiando incluso cuando no lo tienes. ¿Por qué? Porque la fe tiene mucho que ver con la perseverancia. La fe no se trata de obtener lo que quieres, sino se trata de seguir confiando incluso cuando uno no tiene lo que quiere. Hebreos del 11 al 13, Dios nos muestra que la fe bíblica no es cuestión de emociones pasajeras, de milagros instantáneos o de personas perfectas. Es sobre resistencia, lealtad y una confianza inquebrantable con Dios. Aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la duda, aún en medio de la deuda, aún en medio de los pecados, aún en medio de los tropiezos, aún en medio de las embarradas, si alguna vez has sentido ganas de rendirte, estos capítulos todo el libro de Hebreos es para ti. Si alguna vez has dudado, has luchado con esta idea de tirar la toalla, de rendirte, de decir, ¿para qué sigo haciendo lo que sigo haciendo? Libro de Hebreos, la mejor recomendación que puedo hacer. Vamos a entrar al capítulo 11 y de entrada, el capítulo 11 lo conocemos así, como el salón de la fe, como el salón de la fama, como el salón de los héroes, como esta sala de héroes donde vamos a nombrar, no vamos a nombrar, sino donde nombran a todos los héroes en la fe. Nos habla sobre qué es la fe, qué hace la fe, y no solo eso, sino también presenta a hombres y a mujeres, no solo a hombres, sino a mujeres que caminaron con Dios a pesar del dolor, de los fracasos y de la incertidumbre. La palabra fe nos las va a describir en el verso 1. Dice así: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Y ahí es donde comienza a hablar de estos personajes bíblicos, estas personas bíblicas en realidad, no personajes, porque fueron personas reales. Ahora, la palabra fe en Hebreos 11 no significa solo creer. Tenemos que entender esto de entrada. No se trata solamente de creer, sino de una lealtad activa a Dios. No es una idea en la mente, sino un compromiso con la vida. Es perseverancia. Ahora, la fe no es un sentimiento, la fe no es una emoción, la fe no es un estado mental, la fe es perseverancia, la fe es una decisión, la fe es confianza, la fe es lo que no se ve, la fe es algo que agrada a Dios. Y ahí vamos a pausar por un segundo. Vamos a ir directamente al capítulo 11 en el verso 6 y dice: en realidad
sin café es imposible. No es cierto, no dice sin café. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Una promesa muy bella. La fe complace a Dios aun y cuando las cosas no salen o salen como lo planeamos. Lo voy a repetir. La fe complace a Dios aun y cuando las cosas no salen como lo creemos. La fe complace a Dios aun y cuando por lo que estamos creyendo no sucede. La fe complace a Dios aun y cuando estamos creyendo por sanidad en nuestro cuerpo y Dios decide no sanarnos. Aún en nuestra fe complacemos a Dios. La obediencia y la fe complacen a Dios. Creo que no tengo que decir más sobre ese punto. Habla por sí solo. Todo el capítulo 11 nos va a hablar de estos hombres. Y al leer este capítulo vas a decir, man, son héroes, man. Vaya, qué agallas. Vaya, yo quiero ser como ellos. Y a menudo al leer el capítulo 11 vas a decir es inalcanzable. Pero déjate recuerdo de esta verdad. Es importante recordar que estos hombres que son mencionados aquí son como tú y como yo. Estos hombres que son mencionados aquí fallan, sí dudan, sí pecan, sí se quedan cortos a la medida y al estándar de la salvación, a la medida y al estándar de la fe. Pero nunca pararon de creer. Pero nunca se rindieron. Pero nunca negaron a Dios. Pero nunca se convirtieron en apóstatas. Pero nunca niegan a Jesús. No, sí fallan, sí pecan, sí sufren, pero perseveran hasta el final. Eso es lo que me dice Hebreos capítulo 11. Habla de mis personajes favoritos, de las personas que tuvieron fe, que tuvieron fallas, que se quedaron cortos al estándar de la fe, pero aún así perseveraron y vieron la mano de Dios. Y ojo cómo termina el capítulo 11. Vamos a leer del verso 40. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. El plan de Dios siempre es mejor. Vamos a brincar al capítulo 12 y aquí tenemos algo muy interesante que para mí es una referencia y quiero darle un poco de contexto. Uno de los versos más famositos de Hebreos dice, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos. ¿Qué nube de testigos? Bueno, es la que es mencionada en Hebreos 11. Todas estas personas, toda esta sala, todo este Hall of Faith, todo este Hall of Fame que son mencionados acá, es esa nube de testigos. Es decir, que nuestros héroes no solamente son nuestros héroes en la fe, sino son quienes nos están echando porras, quienes son testigos de lo que estamos haciendo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Recuerda eso. Y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el iniciador, el perfeccionador de nuestra fe, quien dio por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús es mi estándar de perseverancia. No un futbolista, no alguien famoso, no tal pastor. Jesús es mi estándar de perseverancia. Nos quería decir eso. Bueno, vamos a entrar a esto.
La perseverancia es el tema central de todo Hebreos. De hecho, Hebreos 10 del 35 al 39, lo vimos ayer, advierte contra retroceder. Pero en Hebreos 12 del 1 al 4 nos insta a correr con perseverancia la carrera de la fe. Este capítulo no está diseñado para hacer que nos sintamos bien, sino para recordarnos que la fe es un maratón y no una carrera de 5 kilómetros. Para aquellos corredores van a entender esta referencia. Hebreos 12 nos desafía a despojarnos de todo pecado que nos asedia. Ojo, no cualquier pecado, sino específicamente la incredulidad y la tentación de abandonar a Cristo. Es por eso que debemos de cuidar nuestro caminar. Es por eso que debemos de cuidar que no nos desviemos. Es por eso que debemos de cuidar con quién andamos. Porque la incredulidad y la tentación de abandonar a Cristo es real. Ahora, el pecado nos asedia, en Hebreos 12:1, no es cualquier debilidad moral, ¿ok? No es este pecado moral, no es la pornografía, no es una adicción a X o Y. El autor de Hebreos nos conecta con la duda y la presión de dejar atrás nuestra fe cuando las cosas se ponen difíciles. Eso es la referencia de el pecado nos asedia. No es cualquier debilidad moral, no. Es esta duda y la presión de dejar nuestra fe cuando las cosas se ponen difíciles. Dice, ten cuidado de eso. Hebreos 13, ya para concluir con nuestras referencias, aterriza todo con instrucciones prácticas para vivir con fe en un mundo que constantemente nos empuja a la dirección opuesta. Ahora, la fe no es sobre ser impecables, sino hay que mirar a los personajes en Hebreos que menciona en el capítulo 11. Recuerda, Noé se embriaga, Abraham miente, Abraham no está seguro si Sara es su esposa o es su hermana. Abraham se acuesta con una esclava para tratar de ayudarle a Dios. Moisés mata a un hombre. David cae en adulterio, asesina a el hombre de esta mujer. No solo eso, también tenemos a todos estos personajes, a Sansón, que es mencionado. Lo vimos en nuestra iglesia, un hombre que nunca supo que sus decisiones en realidad lo iban a alcanzar, que siempre comprometió el evangelio y no se comprometió con el evangelio, pero a pesar de todas sus fallas nos habla de que ellos perseveraron. ¿Ves el patrón? No es sobre no fallar, es sobre nunca rendirse. Me fascina lo que dice en Hebreos capítulo 13, verso 5. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, what a word, el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Quién me puede hacer un simple mortal? ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Nada, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra de nosotros? ¿Qué verdades puedo aplicar? ¿Qué verdades son prácticas para mi vida el día de hoy, Josh? Bueno, número 1, la fe no se mide por resultados, se mide por fidelidad. Número 2, la perseverancia es la evidencia de una fe genuina. Muchas de las veces idolatramos a personas, a líderes, a pastores por X o Y. Fíjate en su perseverancia. Esa es la evidencia de una fe genuina. Número 3, la fe es una inversión a largo plazo. Muchos de estos gigantes de la fe nunca vieron las promesas cumplidas en su vida, pero vieron como si la tuvieran. Vivieron como si la tuvieran. Número 4 y última, mantén tus ojos en Jesús. Que Jesús sea tu estándar. Hebreos 12:2, ya te lo dije, nos recuerda que Él es el modelo supremo de resistencia. Soportó la cruz,
porque vio el gozo dentro de ella. La fe es una elección diaria de confiar, avanzar y seguir creyendo sin importar lo que pase. Si has pensado en tirar la toalla, si has pensado en rendirte, no lo hagas. Dios recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:6 te lo voy a leer. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Nos vemos el día de mañana en el libro de Santiago. Dios te bendiga. Gracias por estar en este caminar conmigo. La estamos rompiendo. Este es el año que terminamos de leer la Biblia juntos. Peace. Nos vemos mañana. Libro de Santiago. El libro de Santi.